Comienza la tormenta en el campo de batalla cripto. Imagínate que estamos en la mise en Essen de un ajedrez donde las piezas ya no solo se mueven, sino que se tokenizan, se disparan y se transforman. Hoy vamos hacia 10.000 millones de dólares. Sí, 10.000 millones, XD, en volumen, en apenas 4 meses, un hito que retumba en las torres del viejo sistema financiero. Así que prepárate, porque lo que viene no es solo otra jornada en el mercado, es una ofensiva de innovación, más regulación, más adopción institucional que puede cambiar el tablero completamente. Volumen récord de acciones tokenizadas. La primera línea de ataque viene del frente de los activos reales convertidos en tokens. La plataforma XSTOX, creada por Kraken y Baked, ha superado los 10.000 millones de dólares en volumen total de transacciones en tan solo 4 meses desde su lanzamiento. Por ende, este dato no es un simple número. Es la señal clara de que las acciones tokenizadas están ganando fuerza en el ecosistema cripto. Imagínalo como un ejército que estaba en fase inicial y repentinamente ha desplegado artillería pesada. Además, de esos 10.000 millones de dólares, cerca de 2.000 millones de dólares ya son on-chain. Entonces, ¿qué provoca esto? Lo que deriva en una aceleración de liquidez, apertura de mercados y un nuevo vínculo entre TradFi y DeFi. Y sin embargo, justo cuando parecía que todo estaba alineado, algo más grande se cocía en los tribunales de Washington. Exacto. Porque mientras el dinero fluye en cadenas y los fondos celebran récords, la SEC afila sus lanzas. Lo que se avecina no es solo regulación, sino una batalla frontal por el control del mercado digital. La amenaza regulatoria que podría convertir auge en crisis en el tablero regulatorio. El presidente de la US Securities and Exchange Commission, SEC, Paul Atkins, ha prometido que no habrá aplicación laxa para las criptomonedas bajo la estructura del mercado. Esto significa que mientras los volúmenes crecen y las piezas del ajedrez tecnológico se mueven, los gestores de riesgo que están nerviosos podrían encargarse de que esta ofensiva se transforme en crisis. De hecho, los ecosistemas institucionales, al estar más expuestos, tienen más que perder. Así que lo que podría parecer una victoria segura para Bitcoin, DeFi o tokenización puede tornarse en un revés si la regulación fija nuevas reglas y sanciones. Mientras tanto, otro frente se abre, la revolución de la IA en cripto, y vaya frente. Porque la IA ya no es ciencia ficción, se está colando en nuestros gráficos, wallets y estrategias. Está tomando datos crudos de la blockchain y convirtiéndolos en poder táctico para cualquiera con curiosidad y una conexión a Internet. La IA que transforma al usuario cripto en analista en cadena. Aquí entra la segunda gran oleada, la incorporación de inteligencia artificial que permite al usuario cripto común asumir roles de analista on-chain. Según recientes informes, la IA está automatizando el análisis de millones de datos blockchain, convirtiendo patrones que antes solo veían los fondos de cobertura en señales para todos. Por otro lado, cuando este equipamiento llega a la base, el guerrero individual ya no está solo. Puede ver movimientos de grandes ballenas, flujos de intercambio, métricas de SOPR y MVRVZ como si tuviera visión de radar. Lo que lleva a un nuevo tipo de libertad, y también a nuevos riesgos. Porque aunque la IA equipa al usuario, también amplifica la velocidad y la tensión del cosmos cripto. Dicho esto, lo curioso es que esta dinámica también empuja al mercado hacia un nuevo nivel de neutralización de información. Y si esto ya de por sí es enorme, espera a ver cómo cruzan con tokenización institucional. Aquí es donde el juego cambia. Los gigantes financieros están entrando, pero lo hacen con precisión quirúrgica. No quieren solo observar el fenómeno cripto, quieren poseer la infraestructura, moldearla y convertirla en su nuevo campo de juego. Instituciones tradicionales, entry masiva en tokenización real mundo. Por ende, llega la gran ofensiva institucional. Franklin Templeton ha ampliado su plataforma de tokenización, Benji, integrándola en la red Canton Network, lo que permite que activos tokenizados regulados, como fondos del mercado monetario,
se usen como colateral y liquidez dentro de un entorno blockchain estructurado. De ahí la razón por la cual este movimiento marca que la tokenización ya no es un experimento, es una migración. El viejo ajedrez financiero ya tiene piezas digitales. De manera que los bancos, los gestores de fondos, la infraestructura de mercados, todo empieza a entrar al campo cripto. Esto genera que la bifurcación TradFi-DeFi se difumine. Control versus libertad, privado versus público, velocidad versus regulación. Y justo cuando esa integración se acelera, otro jugador se mueve. Sí, los titanes de pagos entran en escena. Visa, JP Morgan, los bancos de Japón y hasta las CBDC del Golfo están marcando su territorio digital. Es la ofensiva total, monedas estables, tokens de depósito y dinero programable avanzan al frente. Pagos, monedas estables y CBDC, múltiples frentes activos. Visa está probando pagos con monedas estables para empresas estadounidenses, un claro signo de que el sistema de pagos tradicional busca adaptarse al ecosistema cripto. En Japón, los emisores de monedas estables podrían llenar la brecha de compra de bonos del Banco Central, según un informe reciente. En los Emiratos Árabes Unidos, el piloto de la CBDC, Dirham Digital, ha completado su primera transacción. Y la fintech SoFi, diplomada como Banco Nacional, lanza comercio de criptomonedas para clientes estadounidenses. Todos estos frentes se alinean con la marea de tokenización, pagos globales, monetización digital y adopción de cripto en capa institucional. Cada uno de estos frentes representa una nueva línea de batalla en la guerra entre el sistema legado y la nueva libertad financiera. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti, Satoshi Maníaco? Significa que estamos en el punto de no retorno. La convergencia entre IA, regulación, tokenización y stablecoins ya no es futuro, es presente. Y los que entiendan el mapa ahora, serán los estrategas de la próxima era cripto. Y ahora analicemos las cripto del momento. Bitcoin, BTC, el coloso vigilante, precio actual, $101.417, bajada 1,49% en 24 horas. BTC sigue marcando el ritmo de la partida. Su estructura técnica muestra soporte sólido alrededor de $102.000, donde los compradores institucionales defienden con firmeza. Resistencia inmediata, $105.000. Un cierre diario por encima de este nivel podría abrir la puerta a un impulso más amplio hacia los $108.000, $110.000. Ethereum, ETH. El jinete explorador precio actual, $3.411, 60, bajada 1,47% en 24 horas. ETH avanza explorando nuevos territorios. Su soporte clave en $3.400 mantiene a raya a los osos, mientras que la resistencia de $3.500, $3.550 define el próximo objetivo táctico. RSI, ligeramente sobrevendido, sugiriendo oportunidad de recuperación rápida. Ethereum es el jinete que mueve tropas secundarias, atrayendo flujos que antes se concentraban solo en BTC, abriendo nuevas líneas de ataque para los inversores estratégicos. Solana, Sol. El explorador ágil precio actual, $160.32, bajada 1,39% en 24 horas. Sol se comporta como un explorador en terreno enemigo, buscando huecos en las defensas. Esto podría generar un efecto dominó en altcoins menos vigiladas, cambiando silenciosamente la dinámica del tablero. Cardano, ADA. El peón estratégico precio actual, $5.449, bajada 3,14% en 24 horas. ADA sigue siendo un peón cauteloso, moviéndose lentamente pero con un camino de promoción claro gracias a staking sólido y expansión del ecosistema. Una ruptura sobre 60 centavos podría convertirlo en una pieza ofensiva clave, lista para apoyar movimientos estratégicos más amplios. XRP, maniobra lateral regulatoria precio actual,
$2.34, bajada 2,90% en 24XRP mantiene una posición lateral, actuando como flanco legal en terreno regulatorio. Si miramos todo el tablero de hoy, queda claro que el ecosistema cripto no está solo reaccionando a los movimientos de precios, sino también a señales estratégicas de instituciones, reguladores y avances tecnológicos. Bitcoin sigue siendo el coloso que marca el ritmo, pero la cautela de los gestores de riesgos y la vigilancia de la SEC muestran que cualquier movimiento agresivo podría generar sacudidas. Por lo tanto, no es momento de subestimar la influencia institucional. Podrían transformar un impulso alcista en corrección si detectan riesgos. Ethereum, Solana y Cardano nos muestran que los inversores están diversificando fuerzas, explorando oportunidades más allá del rey del mercado. Esto indica que el capital se mueve de manera estratégica. ETH y Sol actúan como piezas de ataque rápido. Cardano se prepara para jugar un rol más importante en cuanto la infraestructura y staking lo permitan. En el frente regulatorio y de adopción, XRP, stablecoins y CBDC son los flancos que podrían abrir oportunidades inesperadas. Los emisores japoneses y los proyectos piloto como el Dirham Digital muestran que los gobiernos están experimentando con liquidez digital, pagos instantáneos y tokenización de activos. Esto podría marcar la pauta de cómo el capital fluye en los próximos días, afectando a todos los mercados de manera indirecta. Una resolución favorable podría desbloquear movimientos ofensivos inesperados, impactando tanto a inversores minoristas como institucionales. Entonces, amigo o amiga de la comunidad de Satoshi Manía Cripto, recuerda, estamos en el ojo del huracán cripto institucional. Desde los $10.000 millones en volumen de tokenización, pasando por la IA que transforma usuarios en analistas en cadena, hasta la regulación que exige que las piezas estén en el tablero bajo nuevas reglas, todo converge aquí y ahora. Así que únete a esta comunidad porque no eres solo un espectador, eres parte del ejército que observa, analiza, decide. Actúa, comenta, comparte tu visión sobre cómo Bitcoin, Ethereum, los tokenized assets, la IA on-chain y la regulación institucional interactúan. Porque la libertad financiera no es solo una meta, es una batalla diaria que libramos juntos. Suscríbete, da like, activa la campana y nos vemos en la próxima transmisión donde seguiremos descifrando cada jugada por la libertad, por el control, por el